Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre sea usted bienvenido a nuestra revista de fin de semana. La Chiqui Guzmán, luchadora cubana, hizo historia en los Juegos de París 2024. ¿Qué le dijo a nuestro colega Duanes Hernández momentos después de su medalla? Yusneily, entraste en la historia como la primera luchadora de Cuba con una medalla olímpica. Hazme una valoración del torneo. Bueno, primero que nada, súper orgullosa de mí por el resultado obtenido acá en los Juegos de París 2024. Pues sí, soy la primera mujer en la lucha femenina en hacer historia, ya que le doy la primera medalla al país en la lucha femenina. Creo que enfrenté un torneo bastante fuerte, como todos sabemos. Primero que nada, para llegar a los Juegos Olímpicos es algo bien difícil, que todo atleta es el sueño de todo atleta, llegar a este nivel, pero pues bien, se trabajó en base a eso y creo que sí, que el torneo, a pesar de que fue bastante fuerte, en cada pelea salí a hacer mi trabajo y salió el resultado como todos esperábamos. En Yusneily Guzmán ganó sus 2 peleas, llega a la semifinal donde pierde, teniendo la posibilidad de discutir la medalla de bronce, pero al día siguiente, en el segundo pesado oficial, la India se pasa de peso, donde deciden de que como yo fui la semifinalista, repetí con ella, me suben a mí la discusión del oro y bueno, pues tuve la posibilidad de discutir la medalla de oro. En la final se te vio bastante bien a pesar de la derrota con la luchadora norteamericana. Fue una pelea bastante cerrada. Sí, Sarah Hildebrand es una atleta de alto nivel, ya que es medallista olímpica, es medallista mundial, es una atleta con bastante recorrido. Antiguamente, hace un año atrás y pico, nos habíamos encontrado, donde la pelea fue mucho más abierta, me ganó con mucha facilidad, pero desde el momento solo que yo supe que la final era con ella, ya sabía a la persona, a la atleta que me iba a enfrentar, y pues bien, salí a darlo todo, donde creo que sí, que di el máximo de mí. Fue una pelea mucho más cerrada, no pude obtener puntos a mi favor, pero sí di el máximo en la pelea y bueno, la pelea estuvo bastante cerrada. ¿Cuánta importancia tiene en este resultado Filiberto Delgado y su labor como entrenadora al frente de las muchachas? Bueno, Filiberto Delgado para mí en este momento lo es todo. Gracias a él, todos los resultados que tengo, Yusneily Guzmán, la subcampeona olímpica que es hoy por hoy, gracias a él le debo todo mi resultado a él. Filiberto, no precisamente solamente para Yusneily Guzmán, sino para la lucha femenina, muy importante, ya que gracias a él la lucha femenina ha crecido muchísimo. Desde el momento cero en que él llegó a nosotras ha habido un cambio abismal en la lucha femenina, ya que hemos tenido muchos resultados a nivel centroamericano, somos campeonas centroamericanas por país, somos campeonas panamericanas por país, tenemos medallistas mundiales como Leandra Montero, tenemos medallistas olímpicas de la juventud, Milagros Marín, tenemos a Yusneily Guzmán, que es la primera medallista olímpica en Juegos Olímpicos, y bueno, resumen, Filiberto Delgado en la lucha femenina es todo. ¿Futuro de Yusneily? Solo decir que seguiré dando lo mejor de mí, creo que es mi mejor etapa, donde mejor estoy y tengo que aprovechar este momento. Y en Cuba Visión Deportes ponemos punto final a los Juegos Olímpicos París 2024. La bienvenida para Jesús Muñoz. Muchísimas gracias por la asistencia. Salud. Durante estos días, amigo mío. Luis Alberto Izquierdo. Salud. Del avión a Cuba Visión Deportes. Hace 24 horas que está en Cuba. Así mismo es. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Bueno, pues nada, decía que cerramos los Juegos Olímpicos, a pesar de que hemos estado emisión tras emisión analizando lo realizado por nuestra delegación. Bueno, lo cierto es que no hemos contemplado en nuestro último espacio las últimas 72 horas, ¿no? El cierre de nuestra delegación en estos Juegos Olímpicos. De manera general, ¿cuál es la impresión de Jesús Muñoz de esta actuación de Cuba? Bueno, Luján, reitero el saludo. París 2024 yo creo que nos deja una actuación que sabemos que se queda por debajo de los pronósticos que daba el INDER, también por debajo de los pronósticos de la mayoría de los especialistas, pero que podía estar en el entorno. Íbamos con una delegación pequeña y dentro de esa delegación ya bastante exigua había un grupo de atletas que estaban llamados a tener una alta efectividad y me refiero sobre todo a esas medallas de oro que te pueden catapultar a mejorar muchísimas posiciones en esa tabla final o medallero
y en algunos casos no se logra esa medalla de oro que estaba pronosticada. Yo creo que Cuba puede decir, en París 2024 todavía nos mostramos como una potencia que a nivel de Latinoamérica mantenemos cierto estándar. Hay un grupo de disciplinas que siguen siendo lucha, boxeo, a pesar de que se queda por debajo, que siguen siendo, digamos, la vanguardia del deporte cubano, pero nos estamos quedando, digamos, con ese otro grupo de segunda línea de deportes que suelen dar sorpresas, que suelen aportar medallas de plata y bronce al medallero, incluso actuaciones entre los 8, y yo creo que el análisis entonces no puede solo centrarse en los títulos, porque sí, los títulos, reitero, te elevan o no en el medallero, pero yo creo que la mirada tiene que ir más allá, a que hay varios deportes que han retrocedido en el entorno olímpico y que nos están dando pocas alegrías. Yo creo que después sí podemos ya hablar de precisamente cuáles fueron esas principales alegrías, incluso de personas, de deportes en los que no se llega al podio, pero que regalaron buenas actuaciones. Se vuelve a quedar el deporte cubano entre lucha y boxeo 4 años después, y sobre todo lucha, que aporta 5 de las 9 medallas. Y yo creo que el propósito, porque es como suele llamarle el INDER de los Juegos Panamericanos a lo que puede realizar en determinados Juegos múltiples, yo creo que las medallas estaban bien. Los nombres, por su rigor competitivo, su prestigio internacional, Luan en el ranking, yo creo que estaba bien, que era asequible, que era real esa posibilidad de 5 medallas, porque Luis Horta, ¿quién pensaría que no era posible una medalla de oro? Julio César Lacruz, con determinadas dudas, ¿no? Porque está prácticamente en el cierre de su carrera deportiva. Yo creo que también era un medallista de oro de posibilidades de la delegación. Y Cirilo, que era campeona del mundo y que seguía siendo la mejor del mundo hasta esa final de los Juegos Olímpicos. López. No, que además dio una demostración contundente, porque es una medalla de bronce en la prueba más rápida de la historia del canotaje. Es decir, que se comportó a la altura. Bueno, que no fue la más rápida, es otra cosa, ¿no? No se puede decir que incumplió. Aunque no sea oro, es bronce, pero con su accionar competitivo, su actitud ante la competencia. En el caso de Arlen López también se podía pensar en una medalla de oro. Claro que el boxeo, aquí lo habíamos comentado, Luis Alberto Izquierdo, tanto el caso de Julio César Lacruz como Arlen López, eran medallas de oro por todo esto que estamos hablando, pero había que esperar la competencia. Pues saludos para ti y los televidentes, Luján. Mira, no se puede justificar nada más. Nunca ha sido la dirección del programa encaminar la justificación en el deporte, sino todo lo contrario, ir buscando y señalando lo que creemos debe ser mejorado en el deporte. Pero en primer lugar, y analizando la situación de que no se cumplió el pronóstico o propósito, como quieran llamarle, hay que ser también objetivo en cuanto a análisis en el contexto. La situación del país es muy difícil. Y se habló aquí del tema de preparación, incluso antes de irnos mencionamos que el boxeo tenía como handicap el que, salvo Erislandy y los demás, habían desarrollado menos peleas de las necesarias para enfrentar un evento como este. El tema de las limitaciones en cuanto a las preparaciones, eso está claro. Y que además hoy en día son más de 200 países. Hay atletas que por primera vez ese país logró una medalla en unos Juegos Olímpicos o incluso medallas de oro por primera vez, que demuestra esto, que el deporte profesionalizado cada vez se hace más difícil. Y yo creo que hay que hacer todos los análisis para el próximo ciclo olímpico. Ahora bien, a mí me parece, Luján, que yo creo que no podemos caer tampoco en el exceso de autoflagelación. Eso tampoco va a llevar a ningún camino positivo. Se hizo lo posible en todo sentido. Exacto, pero mira, yo he escuchado y he leído que el tema del deporte cubano es un desastre, que es un reflejo de la sociedad cubana. Caramba, yo no digo lo mismo en Brasil, ni en México, ni en Colombia. Tú dices, hay comparación entre los recursos que puede emplear el deportista cubano, el deporte cubano, con relación a los recursos que emplea Brasil, con los patrocinadores en los deportistas en los equipos brasileños. No hay comparación posible. Sin embargo, Brasil ahora obtuvo, al igual que Cuba, 4 medallas de oro menos que en Tokio. Y es un desastre el país. Eso no se habla en Brasil. México queda por encima de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, muy por encima. Y tiene una cantidad de dinero, el deporte mexicano, Cuba no puede compararse con eso. Colombia por el mismo camino. Y no lograron medallas de oro. Es un desastre. Nadie menciona que es la situación de Colombia, ni de que es un reflejo de la situación de México. Es un reflejo de la situación del deporte
mundial y es un reflejo del desarrollo y la calidad que están teniendo. Hay países que antes no competían y hoy están compitiendo con un nivel de calidad muy alto en diferentes deportes. Ahora, yo sí creo que el deporte cubano tendrá que hacer algo y no es lo manido de que, bueno, hay que analizar y buscar soluciones. Yo creo que hay que hacer cosas que en la concreta inmediatamente dé resultado para que se revierta el resultado con vista a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Yo le propongo esa sugerencia para un segundo momento. Con mucho gusto. ¿De qué puede hacer el deporte cubano 4 años después, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles? Bueno, muchísimas gracias por estas primeras consideraciones y regresamos en minutos para seguir hablando de los Juegos Olímpicos. Y un hombre historia para el deporte cubano y mundial, Mijaín López, concedió la siguiente entrevista al periodista Hernández Luján poco después de su 5º título olímpico. Veamos. Más allá de la medalla, viviendo ya el sueño olímpico, los primeros días de un retiro. ¿Cómo ha vivido esa medalla Mijaín López, que yo creo que hasta que no pasen los días no se percata de que hace historia para el movimiento deportivo cubano, para el movimiento deportivo mundial? Nada, contento de lograr el objetivo. Creo que ya no es algo que la gente no supiera, ¿no? De que ya había dicho de que venía a por un objetivo, que era luchar por mi 5ª medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Creo que la preparación estuvo magníficamente bien, todo se portó como yo quise. Solamente era la confianza que le ratifiqué a todo el pueblo de Cuba, que me siguió, que siguió la constancia de la competencia, que gritó, sé que gritaron mucho. Y nada, contento por ese resultado, a día ya de haber cumplido con esa misión. Aún estoy aquí, no creo, intacto, no he podido, creo, ni prácticamente ni disfrutar, ni pensar, ni qué fue lo que se hizo. Pero bueno, sé que se hizo algo muy grande porque he sido acogido por todo el mundo, por todos los países del mundo. Y nada, creo que es una hazaña en la cual le voy a dejar tarea a todos los jóvenes que vienen inspirados en las carreras deportivas. Y es algo de enseñanza a todo ser humano que lucha por algo en la vida y que se propone objetivos grandes en toda su vida. ¿Esa medalla de oro estaba segura antes de comenzar los Juegos Olímpicos o a partir del momento que le ganas al iraní? Sí, la medalla mía estaba segura desde que yo salí de Cuba. Nunca tuve miedo a enfrentar los Juegos Olímpicos. Sé que no tuve la posibilidad o no competí en 3 años las competencias, pero bueno, eso no me priva a mí a llegar y efectuar una competencia buena. Creo que la medalla me la aseguró más la primera pelea, que la primera pelea es la que uno rompe, que como decimos nosotros, rompe el corojo. Esa primera pelea que es la que me hacía ya incorporarme a lo que eran los colchones, lo que es el arbitraje de la lucha. Ya con la pelea con el iraní, sé que era una pelea en la cual todo el mundo estaba esperando, era el actual campeón mundial, pero bueno, ya yo había luchado con él, sabía la estrategia que tenía que hacer, sabía de que él, cuando yo le marcara 2 puntos, él ya no iba a luchar más, se iba a estar tranquilo, iba a hacer el esfuerzo por poder marcar más de un punto, pero bueno, la maestría, como decía, la maestría se impone. Esa pelea ante Yasmani Acosta, pelea entre cubanos. La pelea con Yasmani fue una pelea, creo, espectacular. Creo que es algo histórico, ¿no? Logramos historia en el deporte de la lucha, 2 cubanos en una final, ya que el deporte de la lucha es un deporte europeo. Yasmani es un hermano que me ayudó a mí a obtener tantos resultados en la lucha, que es meritorio de que Yasmani hoy tenga su medalla de plata. Creo que es una forma de regocijo de todo el resultado, todo el esfuerzo que ha hecho. Creo que Dios le dio la oportunidad de Yasmani empezar conmigo en mi carrera deportiva y terminar conmigo en mi carrera deportiva. ¿Qué va a pasar con Mijaín ahora, que ha anunciado su retiro? ¿Tiene en planes ser entrenador? ¿Se va a un descanso largo? Primero que todo, quiero descansar. Creo que me es meritorio un descanso largo. Después tendré las oportunidades de muchos jefes que tienen el deseo, ¿no?, de que Mijaín siga inspirando el deporte de la lucha a los jóvenes que vienen inspirados. Nada, solamente esperar a cumplir las tareas que haya que hacer en la lucha. No como entrenador, porque el entrenador no creo que Mijaín esté preparado como entrenador. El entrenador es una tarea muy fuerte, una tarea en la cual sufro de ver al profe Trujillo cuando suda, llora por todos los resultados y nada, me gustaría hacerlo de otra forma. ¿Te vas a Rusia ahora? ¿Qué va a pasar?
Bueno, Rusia es una invitación, creo que me hicieron a Rusia, creo que va a ser algo espectacular. El poder... Pero no vas a combatir. No. Ya, las zapatillas fueron entregadas, ya Mijaíl López ya terminó lo que es lucha. En Rusia creo que va a ser un intercambio con el mejor luchador, otro de los mejores luchadores como Alexander Kareli. Y nada, contento de poder estar con él y poder transmitirle a todos esos jóvenes la unidad y la hermandad que tenemos los luchadores fuera de los coches. ¿Cómo ves el futuro de la lucha en Cuba? Trujillo ha anunciado su retiro. El futuro de la lucha en Cuba sigue. Creo que a través de los años los atletas de la lucha han sabido demostrar la calidad que tenemos en Cuba. Solamente hace falta reforzar algunas cositas técnicas. Creo que algún entrenador o alguien que se incorpore ya después del retiro del profesor Trujillo, creo que solamente tiene que guiarse, dejar hacer las cosas como son. Y los luchadores van a salir porque nosotros somos luchadores de valentía, de coraje, que salimos de Cuba por una misión y es lograr los objetivos y darle los alerones a todo el pueblo de Cuba. Y la confianza, que la lucha no debe de caerse, debe de seguir en combate como siempre lo está. ¿Cuál fue tu baluarte para estar 20 años, más de 20 años en la lucha? Un deporte tan traumático. Baluarte, creo que la emoción y creo que la parte psicológica creo que fue algo muy importante para mí, un lagón en el cual me preparé mental y psicológicamente. Para efectuar todos estos años de carrera deportiva, el amor a mi deporte creo que es algo también muy especial. Desde muy pequeño amé a la lucha, creo que va a ser algo inspirador para todos los jóvenes, como lo he dicho. Solamente transcurrieron los años, me fueron gustando los resultados en los cuales fui trabajando y enfocado muy bien y nada, creo que la historia se me hizo como tenía que ser, porque supe hacerlo con delicadeza, supe hacerlo con firmeza y como digo yo, con disciplina. Bueno, Mijaíl, el agradecimiento de todo el pueblo cubano, Mijaíl, líder realmente de nuestro país por hoy y por el futuro. Has movido a Cuba durante más de 20 años de carrera deportiva. Nada, primero que todo felicitar a todo el pueblo de Cuba. Como siempre le he dicho, lo prometido es deuda. Creo que cada vez que he salido de Cuba siempre he salido con esa mentalidad de siempre darle esos alegrones, esa confianza que siempre han depositado en mí. Y nada, contento de poderle haberle brindado esta quinta medalla en unos Juegos Olímpicos y ser el primer atleta con 5 medallas de oro y ser digno de ser cubano. Gracias. Éxitos en tus próximas encomiendas. Gracias. Seguimos en Cuba Visión Deportes a través de Cuba Visión Internacional, casa productora y también Canal Caribe, canal cubano de noticias. Regresamos con los Juegos Olímpicos y ya comenzábamos a hablar un tanto, Luis Alberto, de qué puede pasar con el deporte cubano para los próximos 4 años. Por cierto, quiero hacer una salvedad. A mí me parece, porque hablamos de situación de país y demás, pero yo creo que hubo, que sí hubo posibilidades, a diferencia de otros años, importante en la preparación de los atletas cubanos que estaban comprometidos con los Juegos Olímpicos. El INDER trazó una estrategia para priorizar a estos deportistas, a estos deportes. El judo se pasó prácticamente el año entero en Europa, compitiendo al máximo nivel en los torneos Grand Prix, Grand Slam. El boxeo compitió bastante internacionalmente. La lucha también, bueno, tiene un buen reflejo de lo sucedido. La mayoría de los deportes cubanos estuvieron prácticamente un mes antes en Francia realizando bases de preparación. Es decir que de alguna manera lo comprometido, lo que se llamaba medalla, recibió una preparación internacional, a diferencia de otros años que creo que era importante. ¿Qué va a suceder ahora? Que el grupo un grupo importante de atletas cubanos que estaban comprometidos con medallas no están o no van a estar para los próximos Juegos Olímpicos. Y viene el relevo del deporte cubano, los próximos 4 años. Y digo, ¿qué puede pasar? Es importante lo que tú señalabas de que no sea algo manido, porque lo cierto es que de los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ha sucedido con centroamericanos y panamericanos, por los distintos motivos que sea, el deporte cubano ha ido descendiendo, ha ido perdiendo, perdió el segundo lugar de los Juegos Panamericanos, perdió el primer lugar de los Juegos Centroamericanos, ya perdió estar entre los 20 del medallero de los Juegos Olímpicos. Es decir, que se mantiene por años, a pesar de los esfuerzos, del crecimiento innegable internacional del deporte y del profesionalismo con dinero y con ciencia. Y entonces lo que hay que buscar, en mi opinión, desde el punto de vista económico, cómo revertir dentro de Cuba este crecimiento, esta posibilidad de que los atletas cubanos
logren mayor inserción internacional, de aplicar de una manera mayor la ciencia, que a pesar de que hay institutos y demás, no siempre se aplica lo que se estudia y lo que se recoge por parte de los científicos cubanos, en mi opinión. ¿Cómo lo ves tú para los próximos 4 años? Que va a ser una delegación joven en sentido general. Yo no tengo duda que van a existir nuevamente atletas que van a estar comprometidos con medallas, con títulos para el próximo. O sea, ha sucedido siempre, aún con las condiciones difíciles. Se me escapaba ahorita mencionar 2 elementos importantes antes de continuar con el tema que tú proponías ahora. Ni Brasil, ni Colombia, ni México, que están por encima en los centroamericanos y los panamericanos, tienen el gran problema de Cuba, que es el gran éxodo de atletas y el éxodo de entrenadores. Eso es un elemento que hay que tomar en cuenta también, y vemos cómo, decía, Brasil desciende en cantidad de títulos. Otro Pero elemento. para no ir del tema, yo creo que eso es uno de los problemas que tiene que resolver el deporte cubano, Claro, en los ciclos olímpicos. Si no estamos hablando de lo mismo dentro de 4 años. Exacto. Pero además, algo que tampoco se puede obviar y que pertenece al movimiento deportivo cubano es que cuando tú sacas cifras, nos damos cuenta de que alrededor de 10 medallas entre oro y plata fueron conseguidas por atletas entrenados por cubanos. Hubo varios campeones olímpicos y subcampeones olímpicos que sus entrenadores eran cubanos y que algunos de ellos eran cubanos también salidos del movimiento deportivo de nuestro país. Y eso no se puede obviar nunca. Y lo otro que yo te decía es que lo primero que tiene que hacer el movimiento deportivo cubano y lo que tiene que hacer el país es buscar soluciones para que al movimiento deportivo cubano le entre dinero lo más rápido posible. O sea, el dinero que necesita para que los atletas lleguen en las mejores condiciones a Los Ángeles, eso hay que buscarlo de alguna manera lo más rápido posible. Y alguien dirá, qué fácil es decirlo, lo difícil es lograrlo. Ahora bien, yo digo, no me parece que sea tan difícil por lo menos intentarlo. Cuando usted dice, se crean grupos de trabajo temporales para diferentes eventos o situaciones, bueno, vamos a crear un grupo, que se cree un grupo temporal con científicos, economistas, y hagan propuestas. Y que a lo mejor pueda ser una solución, una conferencia nacional cada X tiempo, y que todo aquel que tenga buenas oportunidades, que tenga buenas iniciativas y conocimientos, aporte y diga, bueno, mira, vamos a proponer tal camino que ese nos va a llevar a conseguir el dinero necesario para emplearlo en los deportistas, en los entrenadores, en las condiciones de ellos y en las mejoras de las competencias nacionales. Aquí yo regreso a algo que estamos hablando hace rato, las nuevas oportunidades de publicidad y patrocinio que ofrece la ley de comunicación en nuestro país. Tiene que aprovechar el deporte cubano, pero no solo para fortalecer la parte económica de sus atletas y trabajar mucho en la base. Luján, lo que yo digo es que no puede ser solo el INDER el que se encargue de estar buscando. Supuesto, o sea, como mismo se hizo con las vacunas para la COVID, se ha hecho en otras ocasiones, hay que buscar matemáticos, científicos, economistas que también pueden aportar en esto, que me parece que todas esas buenas voluntades y todos esos conocimientos pueden llevar a que el camino sea más corto en busca de lo que se pretende. Para terminar y que Muñoz hable sobre el tema, 61 atletas cubanos, 9 medallas. Entrenadores cubanos con otros países, 21, 8 medallas. Diga usted. Yo quiero hablar en clave de desafíos que tiene mucho que ver con lo que están comentando. O sea, un deporte cubano actual que tiene un éxodo tan grande en los últimos años, mayor que el que tenía en otros momentos históricos, está llamado a lo que decía el INDER, tener una alta eficiencia. Cuando usted no la logra, el reflejo es esa posición actual que tiene Cuba. Y eso te hace la alerta sobre cuál sería el principal reto para el deporte cubano en este ciclo olímpico. Y es lograr mantener en Cuba, compitiendo por Cuba y con unos niveles de preparación adecuados, con unos niveles de estímulo, y ahí entra también tema material, tema monetario, pero también otras consideraciones, para que lleguen en buena forma, para que lleguen motivados y para que se mantengan dentro del movimiento deportivo cubano. Porque lo que se pierde de un ciclo a otro tiene indudablemente que ver con ese retroceso que estamos teniendo. Y lo que se pierde no solo, como decía el profe, en materia de atletas, sino también en materia de entrenadores. Ahora sí, el deporte cubano es cierto que ha trazado estrategias, que logra que sus atletas se inserten en Europa unos meses antes, pero un atleta no se hace ni en un mes ni en 2 meses, aun cuando sean atletas de alto nivel y de probada calidad y que tengan títulos mundiales hace 1 año o hace 2 años. Los atletas del mundo también hacen lo mismo, y hacen lo mismo con otras condiciones que casi siempre son muy superiores a los atletas cubanos. Y es cierto, hay países del mundo que logran su primera medalla en Juegos Olímpicos, pero cuando tú revisas dónde viven, dónde entrenan y las condiciones que tienen esos atletas, que son excepcionales, ninguno vive en esos países
que son pequeñitos, que son países que no han dado teta. Casi todos viven en Estados Unidos, en Francia, en España, entrenan con personas muy avesadas, incluyendo incluso a veces cubanos. Entonces, realmente hay que dar un giro grande para lograr el reto principal. Que la masa, digamos, de principales atletas que hoy son los talentos del deporte cubano llegue. Y que los que vienen saliendo no se desmotiven antes de tiempo y logren integrar nuestra delegación. A nivel de soluciones, mira, yo creo que tiene que ser una mirada múltiple. Sí, el tema publicidad y patrocinio puede ayudar incluso no solo a los atletas de élite, puede ayudar a toda la pirámide un poco para fortalecer esos deportes, esos eventos que se desarrollan en el país, convertir el deporte un poco más en espectáculo, en una verdadera industria deportiva como es en el mundo entero. Pero también tiene que haber una mirada más amplia y de apertura que se han ido dando pasos en que cada vez más viva usted donde viva, se ha hecho en algunos deportes más que en otros, puede representar a Cuba si tiene la calidad, el talento y mantiene el nivel en los principales eventos internacionales de nuestro país. Y el deseo de tiene que representar haber a una Cuba. apertura para que vengan atletas cubanos que viven fuera a participar en nuestros campeonatos nacionales de todas las disciplinas, sin mediaciones, sin tanto burocratismo y sin revisar tantos papeles. Usted quiere, se siente cubano, nació en este país y quiere regresar a competir en un evento nacional y además quiere pujar por un puesto para integrar un equipo Cuba, las puertas abiertas, siempre que respete nuestro movimiento deportivo cubano. Entonces, son muchos poquitos que tienen que sumarse y que yo realmente te digo algo, yo no soy optimista. Son muchos poquitos que en 4 años no se resuelven. Lo que pasa es que hay que buscar la manera de que al menos el retroceso no sea tan grande. Y cuando digo retroceso, no solo me refiero, y lo repito nuevamente, a medallas de oro, porque usted puede llegar ahora fácilmente en Los Ángeles, ganar 5 medallas de oro, concluir en el lugar 18 y entonces celebrar que Cuba mejoró respecto a París. Pero eso no quiere decir, eso no necesariamente querrá decir que el movimiento deportivo cubano va por buen camino. Así que yo creo que hay muchas cosas que revisar. Muchísimas gracias por esta consideración. Un tema que en cualquier momento lo retomamos. Vamos a ver qué sucede en este propio año 2024, cuáles son los primeros pasos que da el movimiento deportivo cubano en este sentido. Gracias. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana sábados en nuestros horarios 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.